Hoy nos acompañan en el estudio y les agradezco muchísimo que estén aquí Alexandra Zapata, María Scherer y Lorena Becerra. Alexandra, ustedes lo saben, es directora de educación del IMCO, María Scherer es periodista y analista y Lorena es la directora de encuestas del periódico Reforma. Muchas gracias a las tres por acompañarnos. Tengo que preguntarles de saque, ¿qué piensan de este asunto de las Manuelitas? Estas mujeres, una treintena, 40 quizá, que en Chiapas, aliadas al grupo político del gobernador Manuel Velasco, por eso lo de las Manuelitas, son empujadas a renunciar para que sean hombres los que ocupen sus lugares y se haya cumplido, entre comillas, con la cuota de género en las candidaturas, pero ya a la hora de la hora resulta que no. Alexandra. Mira, Carlos, te he dicho que diría que a lo largo de en la campaña electoral y ahora el proceso más adelante, hemos visto una serie de simulaciones por parte del Partido Verde, por parte de los candidatos ligados al gobernador actual en el estado de Chiapas. Esto no es nuevo, lo vimos y tú lo documentaste mucho con los candidatos que estaban tratando de simular estas plazas de diversidad en el estado de Chiapas. Sí, que se hicieron pasar por homosexuales, uno que se hizo pasar por indígena, etcétera. Entonces, esto no es nuevo y sin embargo seguimos viendo una situación en donde no hay ningún tipo de sanción ni social ni electoral hacia este tipo de abusos en el estado. María. Pues sí, la maniobra, la artimaña no es nueva, Carlos, pero creo que sí empieza a surtir menos efecto. Muchas de estas mujeres que renunciaron engañadas, porque además hay que decir que se abusa de su condición, no solo de mujer, de su condición de pobreza muchas veces, de su condición de indígenas. Y sin embargo, varias de ellas, ya que se dieron cuenta del engaño al que habían sido sujetas, fueron a desistirse de su renuncia. Entonces, pues, lamentable. Más que lamentable, es francamente una maniobra repugnante, pero ya no es tan fácil. Lorena, ¿qué te dice sobre cuánto se ha avanzado en los temas de las mujeres? Que se siga intentando esto, pero por otro lado a lo mejor obtenga una visibilidad como nunca antes y haya toda una fuerza social para impedir que esto suceda. O sea, hay un pronunciamiento generalizado de medios de comunicación, indignación en el mundo de la política, de la sociedad civil. ¿Qué te dice? Hay una indignación generalizada. Ahora, lo que yo sí quisiera ver, porque básicamente es esta tradición que tiene el Partido Verde de violar la ley, básicamente. Y en Chiapas, como es su terreno, netamente, lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, si se salen con la suya, pues básicamente también va a ser una violación a la Constitución, ¿no? Y lo que también vimos son algunas mujeres que están desistiendo, pero por otras mujeres. Todavía cuando rectificaron dijeron, hay un grupo todavía que dice, vamos a renunciar, pero vamos a dejar a otras mujeres, ¿no? Lo que yo quisiera ver aquí es cuál va a ser la penalización. Y la primera penalización sí tiene que ser institucional. La segunda definitivamente tendría que ser electoral. Vamos a ver si eso sucede. Esto nos lleva a otro tema que ha tenido que ver con el asunto de la participación de las mujeres en la política, en la vida pública con el gobierno entrante. Y es esta polémica que se armó por lo de corazoncitos, ¿no? La manera en que Andrés Manuel López Obrador se refiere a un grupo de colegas, reporteras, mujeres, diciéndoles, no, corazoncitos, corazoncitos, para evadir una pregunta que le estaban haciendo justo sobre el tema del Partido Verde y la licencia tan polémica y este entramado del Congreso para darle licencia a Manuel Velasco. Y se genera una enorme polémica en redes sociales entre quienes dicen, a ver, ¿cómo es posible que nos llame corazoncitos? Esto es paternalista, esto suma a la violencia contra las mujeres, y salen a defenderlo mujeres más simpatizantes de López Obrador diciendo, a ver, no se preocupen por el corazoncito, preocúpense por los feminicidios, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan, Lorena? A mí me parece que sí es muy importante tomar en cuenta la forma en la que se refirió a las reporteras y el tema del que se estaba tratando, porque básicamente lo hizo para evadir un tema en el que estaba siendo señalado muy importante, ¿no? de que él dio línea para que se le aprobara la licencia a Manuel Velasco, ¿no? Definitivamente es una forma de descalificar a mujeres profesionistas que están haciendo su labor y es una labor de cuestionarlo, ¿no? Y también es un tono pues bastante misógino referirse, corazoncitos, ¿no? Como si fueran, pues sí, ternurita, ¿no? No son mujeres profesionistas que están haciendo su trabajo. Entonces, sí, obviamente hay cosas más graves y no tendríamos por qué estarlas contrastando en este sentido. Nosotros sí esperamos una respuesta seria del presidente, como él nos ha ofrecido. Él dijo que él iba a rendir cuentas ante la sociedad y que a él le importaba mucho lo que la población opinara de él. Y pues contestar corazoncitos, tengo una junta para no responder a un tema tan importante en el primer día, ¿no?, de sesiones del Congreso, pues sí nos deja mucho que pensar. María. Pues sí, es muy humillante, ¿no? Es muy humillante para esas mujeres a quienes se los dijo y para el resto, para una mujer profesionista. Hay muchas mujeres que se dijeron públicamente ni siquiera ofendidas, o sea, diciendo, ay, pues,
así habla él, es una manera cariñosa de referirse a las mujeres. Es como si me dicen guapa, pues a mí no me molesta, a mí me gusta que me digan guapa, decían algunas mujeres. ¿Qué piensas de eso? Hay de todo en esta vida, Carlos, pero yo creo que una mujer, una periodista, profesionista, por supuesto tiene lo que esperas tener con respecto del presidente o de un funcionario público, es una relación dura, es una relación tirante, es una relación difícil, es una manera de ningunearte profesionalmente, de restarte valor como profesionista. Alexandra. Sin duda, yo diría que es una actitud que hubiéramos dicho que era inaceptable de cualquier otro personaje político. Si lo hubiera dicho el actual presidente Peña Nieto, estaría en las redes sociales en llamas diciendo esto no es... Bueno, estuvieron en llamas porque lo dijo López Obrador. Sí, ¿no? pero con una mezcla, Carlos, de los dos lados. Yo sí vi, como tú dices, personas defendiendo esta postura o por lo menos tratando de apaciguar el enojo que surgió a partir de estas declaraciones. Yo sí diría que es un comentario misógino, que así no se le habla a una mujer profesional que está haciendo su trabajo. Yo creo que las tres te podríamos decir que hemos estado en situaciones en donde te dicen, cariño, chiquita. Eso tiene que terminar, no podemos tener, y menos a un presidente electo que ha hablado de paridad de género en su gabinete, que ha hablado de que sí tiene un respeto por las mujeres, por los temas de género. Así no se puede referir a mujeres profesionales que están haciendo su trabajo. ¿Cómo va López Obrador en su transición de candidato a presidente electo camino a ser presidente en funciones? ¿Cómo evalúan en general el rumbo, la ruta de esta transición, María? Pues creo que seguimos en periodo de ajustes. Ya lo habíamos platicado, Carlos, en algunos temas digamos que pensando en sus ofertas de campaña, ¿no? En algunos se sostiene y avanzan, por ejemplo, el asunto de no evaluar a los maestros, ¿no? Ahí va. Y sin embargo, en otros, pues está cambiando el rumbo, está tomando nuevas decisiones, está reorientándolas en algunos casos, para fortuna de todos, hacia rumbos más racionales. Pues la última es la de los diputados, ¿no? Que ahora resulta que pues se les va a reducir no se les va a reducir un centavo de su dieta. Y va a haber otro tipo de reducciones. Ese es un importante, Carlos. Sin embargo, la ley de austeridad republicana, el quitarle la pensión a los expresidentes, el quitarles algunos privilegios a los funcionarios públicos, esa también va. Entonces yo creo que está en periodo de ajuste. ¿Enfrenta costos por estas decisiones, por lo de las Manuelitas, por lo de Manuel Velasco, por el Corazoncitos, por el aeropuerto, por estos cambios que de pronto hay en uno y otros sectores? Yo creo que va a empezar. Creo que aquí tendríamos que pues no sé, clasificar distintas actuaciones de él. Creo que unas tienen costos y creo que otras todavía no tienen costos. La del verde, la de la transferencia de diputados, la de la licencia, yo creo que esas, me parece increíble, Carlos, creo que lo comentamos, que él que leyó tan bien el hastío, el fastidio, el enojo de la gente por estas formas de hacer política, las replique y las repita. Me parece muy raro que que sí tuvo esa visión para leer ese enfurecimiento, pues ahora lo ignore. Eso sí le va a costar. Alexandra. Y no solo eso, María, yo te diría que de los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador, que estaban convencidos con la visión de país, también muchos de ellos votaron por ese proyecto por el enojo de la estafa maestra, por el enojo de la Casa Blanca. Y no estamos viendo una respuesta por parte de él y de sus bancadas hacia estas noticias. Ayer Reforma ponía en primera plana, tú lo mencionabas mucho también, Carlos, por la cobertura que le has dado, este tema de las secuelas de la estafa maestra, estos 700 millones de pesos que se entregaron en efectivo. Bueno, ni Martí Batres, ni Ricardo Monreal, ni Mario Delgado tuvieron, no se molestaron en dar una declaración sobre una nota así, como si fueran más importantes los toppers que 700 millones de pesos que se están desviando, cuando cae en su cancha como legisladores modificar las leyes que permiten este tipo de desvíos. No solo eso, cae en su cancha poder cerrar la pinza en términos de las investigaciones que se podrían dar alrededor de los escándalos de Rosario Robles. Yo creo que aquí hay dos temas también agregando a lo que están diciendo María y Alexandra. Uno ha rectificado en algunas cosas y eso en cierto sentido nos muestra un presidente que ya no es oposición, ya no es un discurso de campaña, que no come lumbre, ¿no? O sea, que no va a hacer algunas cosas que lo van a llevar a un gobierno disfuncional o a un gobierno que va a acabar no siendo viable, ¿no?
Pero por otro lado, hay este tipo de cosas que serían pragmatismos que realmente la población no esperaría. Y posiblemente no eran tan necesarios. 5 diputados, perdón, no es algo que es algo que empañó el primer día de sesiones, en donde había habido buenos avances, en donde se rompieron compromisos ante la opinión pública, y este tipo de cosas hoy por hoy lo está leyendo un sector de la población, son los que estamos, ¿no?, pendientes de las noticias. No ha permeado en la opinión pública todavía, posiblemente no permee, pero si vamos a seguir en esa línea de replicar acuerdos cupulares, de ser pragmáticos a ultranza, en donde vamos a hacer negociaciones como las que la población ya estaba harta, entonces eso sí le va a costar, y le va a costar yo creo que muy pronto. Ayer en el Congreso, por un lado, se hace un exhorto al gobierno federal a que ya no haga la evaluación de maestros. El mismo día que se está llevando a cabo un foro en Veracruz donde se supone que se va a consultar qué hacer con la reforma educativa. Se dice que se va a echar abajo la reforma energética, pero justo ayer se reúne López Obrador con una importantísima empresa dedicada, privada, extranjera, dedicada a los temas energéticos, con su secretaria de Energía, Rocío Nale. Aseguran que no le dieron ninguna información privilegiada ni nada. Luego está lo del aeropuerto, en donde se decía se va a echar atrás el aeropuerto, y ahora resulta que vamos en una consulta y todos los elementos que el gobierno López Obradorista está poniendo sobre la mesa pues tienen que ver con que la idea de Santa Lucía como que no funciona muy bien, ¿no? O sea, una es cara y en la otra chocan los aviones, ¿no?, por caricaturizarlo. ¿Cuál es el destino de todas estas promesas de campaña? ¿Cuál es el destino de todas estas reformas? ¿O es normal que de candidatura a presidencia te enfrentes con la realidad, ya, como dicen, el poder como el violín, lo agarras con la izquierda, pero lo tocas con la derecha a la hora de la hora? Yo creo que sí enfrenta el presidente electo un dilema bien importante entre tomar las decisiones de política pública que se requieren para construir la visión de país que vendió y que prometió a los mexicanos, y la realidad, que es complejísima, y lo sabemos, en una serie de diferentes temas que probablemente en algunos sentidos se contraponen con las promesas de campaña de corto plazo. Y ahí el dilema del presidente electo es cuál de las dos rutas seguir. Yo te diría también que se agrega la complicación el hecho de que no todo Morena, evidentemente, es homogéneo, en donde tienes diferentes declaraciones que están saliendo a los medios de comunicación, en donde tienes un acuerdo como el que vimos con el Partido Verde, pero al mismo tiempo tienes un enojo por parte de la presidenta de Morena cuando eso sucede en Morelos, o parecería suceder en Morelos, cuando el argumento del gobierno federal de los superdelegados es tratar de minimizar la burocracia y simplificar los procesos administrativos, pero después escuchamos de la presidenta de Morena que no, que en realidad es el control político del Estado, porque el superdelegado de Morelos querían que fuera secretario de gobierno y que tuviera la mitad de los puestos dentro del gabinete de Morelos. Entonces ahí sí empiezan a surgir una serie pues de cuestionamientos de por dónde va. Y nada más quiero tocar de manera muy rápida el tema que mencionas de la evaluación docente, porque creo que ilustra esta crisis de identidad de un partido que se crea y se identifica como oposición, pero que ahora tiene que asumir un rol distinto. Ya no son la oposición, Carlos. Y vimos ayer un movimiento, un grupo de la bancada de Morena tomar el Congreso un poco, tomar la tribuna para un punto de acuerdo en donde tenían la mayoría. Están tomando la tribuna en un Congreso que ellos controlan. Esa tribuna es suya. ¿Por qué están tomando la tribuna? Después salen con un exhorto al Poder Ejecutivo de que no cumpla la ley actual vigente sobre la evaluación docente, el servicio profesional docente. El diseño de una democracia es la división de poderes en donde el legislativo dicta las leyes, establece las leyes y el Ejecutivo las cumple. Los morenistas están pidiendo que el Ejecutivo no escuche al Legislativo. Eso es lo que queremos como un diseño. Y por último, creo que ahí hay una diferencia muy importante entre lo que están pidiendo los morenistas y lo que está trabajando el equipo de transición de Esteban Moctezuma. No concuerdan, como tú bien dices. Hay unas mesas que se están analizando. El equipo de Esteban Moctezuma ha reconocido que se tiene que mantener muchos de estos elementos que han funcionado. Entonces ahí también hay un diálogo que no necesariamente es el diálogo responsable de una bancada que quiere gobernar. ¿Ves a un López Obrador moderándose y en este sentido es una buena noticia, es decir, suma más mexicanos en su tren?
A ver, creo que hay dos partes, Carlos. Una, es cierto que se le está viniendo la realidad encima, ¿no? Lo está apabullando, por decirlo de alguna manera. Pero conociendo a López Obrador, como lo conocemos, yo apuesto 10-1 que hay cosas que va a hacer cueste lo que cueste. Por ejemplo, la refinería en Tabasco. No importa cuánto le digan que no vale la pena, no importa que le digan que eso es del siglo pasado, no importa que le digan que no va por ahí, esa promesa la va a cumplir. Otras creo que son, bueno, vaya, son inviables, por eso lo del peso de la realidad que tiene encima, ¿no? El aeropuerto es el primer ejemplo. La reforma energética, por ejemplo, en la reforma educativa es otra historia, ¿no? Eso va encaminado, pero yo sí creo que la reforma energética no va a ser lo que esperábamos o lo que muchos temían en campaña. Específicamente en este tema, yo creo que sí está moderado. ¿Es una buena noticia? Pues creo que hay de todas. En sus vueltas atrás, quizá unas buenas noticias para su base son malas noticias para sus detractores y en sentido contrario, ¿no? Porque estos dos grupos pues van a coexistir a lo largo del sexenio. Probablemente unos cambien de posición, Lorena. Bueno, yo lo que veo es que ciertas rectificaciones, obviamente ya se está enfrentando a ser gobierno, ya no es oposición, y esas rectificaciones son bienvenidas, ¿no? Entonces tenemos a Gerardo Esquivel diciendo, ya está hablando de recabar fondos, ¿no? O sea, si no tenemos suficiente recaudación, hay cosas que no se van a poder cumplir. Pues sí, clarísimo, ¿no? Antes era una cantidad de promesas que cuando sumabas no te daban los números. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que por sí llevar a cabo ciertas promesas con las que él se casó, digamos, en campaña, recurra a una consulta popular de un tema en que se puede interpretar de cualquier forma lo que la gente nos esté contestando. ¿Cómo vas a preguntar sobre el aeropuerto? ¿Qué información tiene que tener la gente? O sea, en la pregunta puede estar la respuesta. Por supuesto, ahorita vimos una encuesta, ¿no? Publicó una encuesta. Nosotros hicimos una encuesta el 20 de julio, en donde preguntábamos si estaba a favor o en contra de la construcción del nuevo aeropuerto. Tenemos 38% a favor, 14% en contra, y 40% te dice, me da igual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se sienten cercanos a ese tema. Parametría publica una hace poco, pero hace la pregunta de otra manera. ¿Tú qué prefieres? ¿Que se revise, que se haga más barato o Santa Lucía, ¿no? Hay varios rubros. Y entonces la población te dice Santa Lucía, ¿no? Pero ese es el problema, que tú al preguntarle a una población que tiene, pues algunos tienen más elementos que otros para contestar, pues vamos a recibir respuestas dispares. ¿Y cómo las vamos a interpretar? ¿Y por qué eso sí va a ser vinculante o no lo va a ser? Y entonces, ¿él cómo va a gobernar con base en eso? ¿Cuántas cosas se pueden someter a consulta popular? Él tiene la confianza de los ciudadanos que votaron por él y espera que él tome decisiones. No necesariamente les va a someter todo a consulta, hay menos temas así. Eso es lo que más me preocupa, más que rectificar, el que lleve a extremos el tratar de cumplir ciertas cosas con las que se posicionó firmemente durante su campaña. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Alexandra Zapata, directora de Educación del INCO, María Scherer, periodista y analista, y Lorena Becerra, jefa de encuestas del Reforma. Gracias. Gracias. Y muy buenos días.